Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 1 de septiembre del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos recibamos la palabra de Dios. En Isaías 55:11 dice la palabra de Dios que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa a él vacía, sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al 30. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvieron al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿acaso no es este el hijo de José? Y les dijo Jesús: seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí, en tu patria. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría. En Sabiduría 7:7 dice: invoqué y me fue dada. Tenemos que pedir, tenemos que invocar. Santiago 1:5 dice: si alguien quiere sabiduría, que pida y Dios le dará generosamente, sin echarle nada en cara. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, para que ustedes y yo podamos hacer vida estas palabras que hoy escuchamos y que meditamos. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión y todo lo que no venga de Dios, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz,
de tu sabiduría, de tu conocimiento. Dame un corazón nuevo que sea capaz de recibir tu palabra con humildad y desechar todo lo malo de mi vida. Que poniendo por obra tu palabra, Señor, dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4, del versículo 16 al 30. Jesús regresa a Nazaret, donde él se había criado. Ahora dice, vino a Nazaret, donde él se había criado, entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Ahora, nada más para aclararles este detalle, Jesús hizo muchas cosas y muchas de ellas, bueno, de hecho Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Recuerden esto, siempre Jesús no vivió en el Nuevo Testamento, Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Por eso él cumplió con la ley de Moisés, que por ejemplo desde pequeño que había que circuncidarle, había que ser presentado al templo. Entonces, y por eso también uno de los 613 preceptos que tenían los judíos, los cuales se describen en el Pentateuco, los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio en específico. También Génesis representa parte del Pentateuco, pero en los 4 libros nombrados, allí allí están los 613 preceptos que tenían los judíos. En el Decálogo de Éxodo 20 o de Deuteronomio 5, ahí está de guardar el sábado, perteneciente a la antigua alianza. Porque Jesús iba a la sinagoga los sábados, porque pertenecía a la antigua alianza, porque era los sábados cuando se reunían los judíos. Ahora, nosotros tenemos que obedecer a lo que Jesús enseñó, mas no tenemos que hacer lo que Él hizo. Si queremos hacer lo que Él hizo, habría que desde niños circuncidarse, habría que vestir como Él, habría que, miren, si quieren hacer lo que Jesús hizo, luego de lo que se bautizan, tienen que ir al desierto 40 días, 40 noches, porque eso es lo que Jesús hizo. También tienen que crucificarse a los 33 años, porque eso es lo que Jesús hizo. Entonces, con esto quiero hacerles dar cuenta que no tenemos que hacer todo lo que Jesús hizo, pero sí tenemos que hacer todo lo que Él enseñó. Para el pueblo judío había que guardar el sábado. Para nosotros los cristianos, recuerden, nosotros no somos judíos, somos cristianos. Los cristianos, desde la resurrección de Jesucristo, que empieza cuando termina el Antiguo Testamento, en el Monte Calvario. En el Monte Sinaí fueron dados los preceptos a Moisés para el Antiguo Testamento. Cuando terminan en el Monte Calvario con la muerte de Jesús. Con su resurrección inicia el Nuevo Testamento, y desde aquel día primero de la semana que Jesús resucitó, como podemos ver en Lucas 24, del 1 en adelante, Mateo 28, del 1 en adelante, Jesús resucita el domingo, primer día de la semana. De ese día en adelante, los cristianos empiezan a reunirse el primer día. Por ejemplo, y de hecho Jesús confirma que es el domingo, el primer día de la semana, de varias maneras. Estaban reunidos sus discípulos en Juan 20, 19 al 23, estaban reunidos sus discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se aparece frente a ellos, en medio de ellos, y sopla sobre ellos. Primerito, les da el Espíritu Santo en día domingo, primero de la semana. Y recuerdan, sopla sobre ellos, reciban el Espíritu Santo y les da un poder especial encargado a los obispos y sacerdotes, que son los sucesores de los apóstoles. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes no perdonen, les quedan sin perdonar. ¿Qué día les da? El día domingo. 8 días después, cuando Tomás estaba presente, él le adora, Señor mío y Dios mío. Juan 20, del 26 en adelante. Día domingo. San Pablo, en 1 Corintios 16:2,
dice que cada domingo reúnan la colecta. Entonces, los cristianos se reunían el día domingo. Alguien me podría decir, pero San Pablo se iba en Hechos 17, Hechos 18, el 1 en adelante, a reunirse con los judíos. Sí, se iba a evangelizarles, no a celebrar la acción de gracias o la fracción del pan, la Eucaristía, lo que hoy llamamos la Santa Misa. No, eso hacía el día domingo y lo dice en Hechos 27. Nada más para que esto quede clarísimo, porque cuando ustedes y yo interpretamos la Biblia fuera del magisterio de la iglesia caemos en muchos errores, muy importante. Entonces, nada más para que tengamos en cuenta que aquí dice sábado es por eso. Entonces, a Jesús le es entregado el rollo de la Escritura. Y Jesús abre en Isaías 61 del 1 al 2. Y lee este hermoso pasaje, dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a hablarles: esta escritura que escucháis, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy. Lo que el profeta Isaías había profetizado más o menos unos 700 años antes de Cristo. Jesús dice, esto se cumple hoy. Y todos daban testimonio de él, estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y Jesús nos enseña, miren, Él toma las escrituras, Él las lee, y una vez que las lee las escrituras, de su boca salían palabras de gracia. Una enseñanza muy bonita, muy profunda y muy de compromiso para nosotros. Si queremos vivir una vida de gracia, debemos de siempre dedicarnos tanto a la oración y también a la lectura de la palabra, sin desconectar. Si nos dedicamos a la palabra y descuidamos la oración, no hay un balance. Tiene que haber un balance entre la oración y la lectura de la palabra. Porque cuando oramos, hablamos a Dios. Cuando leemos su palabra, Él nos habla a cada uno de nuestros corazones. Él nos da esa semilla del reino de los cielos, que es su palabra, para que ustedes y yo, perseverando en ella, demos fruto y alcancemos la salvación. Lucas 8:11 dice que esa semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Muy importante. Y dice, y decían, ¿acaso no es este el hijo de José? Muy importantísimo. Aquí Jesús ya tenía más de 30 años. Y decían, ¿acaso no es este el hijo de José? Nada más para aquellos que piensan que la Virgen María tuvo más hijos. ¿Acaso no es este el hijo de José? Está hablando solamente de uno. ¿Acaso no es este el hijo de José? No dice uno de los hijos de José. ¿No? ¿Acaso no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me vais a decir el refrán médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, también aquí, hazlo también aquí en tu patria. Entonces, esto más por los milagros, como muchos de nosotros en cierto momento de nuestra vida nos hemos acercado al Señor, o a veces nos acercamos al Señor solamente cuando necesitamos algo. Ayúdame con el trabajo, ayúdame con la salud, ayúdame con mi familia, ayúdame con mi hogar, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mi comunidad, con mi parroquia, con lo que sea. Y una vez eso obtenido, somos ingratos, nos alejamos hasta otra vez que vuelta necesitamos. Y Él, como Padre bueno y misericordioso, como aquel padre que espera a su hijo pródigo, ahí está esperando. Y dice, y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Si ni a Jesús
le recibían, Jesús siendo Dios, siendo el Mesías, Mesías en hebreo es ungido, siendo el Mesías, el ungido de Dios, siendo el mismo Dios, a Él no lo recibían, peor a ustedes y a mí. Pero eso no nos ha de desanimar, jamás nos ha de desanimar. Más bien, en los rechazos, cuando nos rechazan y hablan mal de nosotros, bendito sea el Señor. En las bienaventuranzas dice Mateo 5 del 10 en adelante, bienaventurados serán ustedes cuando los rechacen, cuando les expulsen, cuando hablen todo tipo de injurias y calumnias de ustedes, su recompensa será grande en el reino de los cielos. El apóstol San Pablo nos invita a nunca desanimarnos, que nunca nos desanimemos, que siempre hablemos con la verdad, que no hablemos con medias verdades, con la verdad, pero con amor. Verdad con amor es amor verdadero. Verdad sin amor puede destruir. Que nunca desvirtuemos la palabra, ni tampoco andemos con rodeos. Que siempre seamos claros, precisos, con amor y con verdad. Ahora, pero si no me escuchan, si voy a hablar de Dios a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, y no me escuchan, ¿qué pasa? Ezequiel 3:27. Habla, escuchen o no te escuchen, pero habla. Una semilla quedará sembrada en el corazón de alguien. Y si ese alguien se convierte, habrá fiesta en el cielo por uno solo que se convierta. Dice Juan 15, Juan capítulo 15, versículo 7 y versículo 10. Ahora también hay que tener esto en cuenta. Nuestro trabajo como cristianos, como confirmados, no es hacer que la gente y las personas que hablamos se conviertan. Solamente Dios sabe cuándo, dónde y cómo. Nuestro trabajo, por lo que Dios va a pedir cuenta a todos los confirmados, es por extender la fe y dar razones de nuestra fe. Listo. Por eso, siempre, cuando pensemos cómo ser cristianos al 100%, sería siguiendo estos 5 pasos sencillos. 1, conociendo nuestra fe para seguirla viviendo. 2, y transmitiendo. 2, celebrando nuestra fe, participando de los sacramentos de la única iglesia instituida por Jesucristo, que son 7. Participando de la confesión. Recuerden, de esos 7 sacramentos, hay sacramentos que no se repiten y otros que sí se repiten. En el estado que Dios nos ha puesto, tenemos que participar de aquellos sacramentos que sí podemos. Por ejemplo, si hemos sido bautizados, no hay que seguir bautizándonos siempre por siempre. Por ejemplo, entonces, pero sí podemos, por ejemplo, bautizar a nuestros hijos. Sí podemos participar del sacramento de la reconciliación. Sí podemos participar del sacramento de la Eucaristía. ¿Sí? Muy importante. Sí podemos participar del sacramento de la unción de los enfermos. Claro que sí. Entonces, conocer la fe, celebrarla, vivir la fe, se habla de la doctrina social de la Iglesia, de vivir para servir. Extender la fe, de dar testimonio con nuestra vida y con nuestras palabras de un Dios vivo y eficaz, de un Dios todopoderoso. Ahora, en esto hay muchas personas que equivocadamente tienden a decir, oh, el testimonio basta, hay que solamente dar un buen testimonio y listo. No, mis hermanos, totalmente mal, totalmente mal. El Evangelio Nuntiandi número 22 dice, por más buen testimonio que haya, a la larga queda incompleto si no viene con el anuncio de la palabra. Una vez escuchaba a esta persona decir, es que hay que ayudar ayudar sin el afán de luego conquistar no sé si dijo para Cristo o de anunciarles el Evangelio, o sea, pero eso es totalmente erróneo, ¿ves? Entonces hay que seguir nosotros lo que dice la iglesia, no lo que dice Petronilo o Pánfilo. El Catecismo de la Iglesia, numeral 1285 y 1 Pedro 3:15-16, dice que tenemos
siendo confirmados, recibimos la gracia especial del Espíritu Santo, nos convertimos en testigos de Cristo para extender la fe y defenderla con palabras y con obras. Muy importante. Entonces, de ahí vienen los 5 pasos: conocer la fe, celebrar la fe, vivir la fe, extender la fe y defender la fe. Muy importante. Pidamos al Señor esa gracia, que podamos vivirla a plenitud todos los días de nuestra vida. Y el Señor Jesús les pone un ejemplo. Dice: os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Cuando el pueblo de Israel era tan infiel al Señor, entonces Dios envió al profeta Elías a una viuda de Sarepta. Lo mismo sucedió con Eliseo. Habiendo muchos leprosos en Israel, dentro del pueblo de Dios, Dios envió a su profeta Eliseo a Naamán el sirio, por allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Y dice: al oír estas palabras, todos de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se fue. Jesús es el enviado de Dios. En Jesús, la realidad hipostática es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús, siendo Dios, también se hizo hombre, y siendo hombre nunca dejó de ser Dios. Eso es la realidad hipostática, esa unión de la persona divina de Jesús y también como hombre. Esa es la unión de Jesús en lo divino y lo humano. Se llama la realidad hipostática. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús, Él es Dios. Él viene a su ciudad. Sus amigos, sus parientes, sus conocidos le pueden ver simplemente que tienen un problema. Han endurecido su corazón. Y en vez de escuchar sus enseñanzas, y como nosotros, que siempre a veces buscamos por lo material, pero haz esos milagros que has hecho allá para así creer. Por allá ¿cuál es? Mateos 13:58 dice: Jesús se fue de allí, y ahí no son milagros por su falta de fe. Entonces, eso es lo que sucede también en nuestras vidas muchas veces, porque podemos nosotros orar y tan bonito, pero de boca para afuera. Pero nuestro corazón puede que esté lejos de Dios. Recordemos siempre algo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dios se fija en el corazón. Pidámosle al Señor que podamos tener un corazón, como dice el profeta Ezequiel 36:26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Pidámosle al Señor que cambie nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne para amarle al Señor como tenemos que amarle, no como nosotros queremos amarle. Y en eso viene el servirle, el seguirle, el ser sus discípulos, el ser sus misioneros, el ser auténticos católicos, miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de la cual Él es la cabeza. Que el Señor les bendiga y les proteja. Que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias, de vuestros seres queridos y del mundo entero. Recuerden de darle compartir al Evangelio del día, denle suscribir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números 6:24, la Sagrada Escritura, que el Señor te bendiga y te proteja.